La historia de la Torre de Babel es una de las narraciones más intrigantes de toda la Biblia. Está envuelta en misterio, simbolismo y una profunda advertencia sobre el orgullo humano. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 11, y aunque ocupa solo unos pocos versículos, su impacto atraviesa siglos y culturas. Todo comenzó después del diluvio, cuando los descendientes de Noé comenzaron a repoblar la tierra. En ese tiempo toda la humanidad hablaba un solo idioma. No había barreras lingüísticas, no había confusión. El entendimiento entre las personas era completo, directo y fluido. Fue entonces cuando, en su viaje hacia el oriente, estas personas se establecieron en una llanura en la región de Sinar. Allí tomaron una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y evitaremos ser esparcidos por toda la tierra. Su intención, aunque aparentemente unida, revelaba un corazón desconectado de Dios. No buscaban a Dios, no deseaban honrarlo. Su motivación era el orgullo, el deseo de grandeza y una peligrosa autosuficiencia. En lugar de obedecer el mandato divino de llenar y multiplicarse por toda la tierra, decidieron concentrarse en un solo lugar y construir su propio reino. Para ellos la torre no era solo una obra arquitectónica, era un símbolo de poder humano. Una declaración silenciosa de independencia espiritual. Era como si dijeran: no necesitamos a Dios, podemos llegar al cielo por nuestra cuenta. Y así comenzaron a fabricar ladrillos, a unirlos con asfalto, a levantar una estructura inmensa. El proyecto avanzaba, la ciudad crecía, la torre se elevaba. Todo parecía posible para una humanidad unida, pero sin dirección divina. Mientras los hombres seguían construyendo, convencidos de su propio poder, Dios observaba desde el cielo. No porque se sintiera amenazado, sino porque conocía el corazón humano. Él sabía que la unidad sin obediencia puede convertirse en rebelión. Y lo que comenzó como un proyecto de colaboración se transformó en una exaltación del ego colectivo. Entonces Dios dijo: he aquí, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje, y han comenzado a hacer esto. Y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Estas palabras revelan algo profundo. Cuando los humanos se unen, pueden lograr cosas grandes. Pero si esa unidad no está guiada por Dios, puede convertirse en una herramienta de destrucción espiritual. Así que el Señor descendió, no con un terremoto, ni con fuego, ni con una espada. Su acción fue simple pero poderosa. Confundió sus lenguas. De un momento a otro, los trabajadores ya no podían entenderse. Donde antes había claridad, ahora había caos. Donde antes fluían las órdenes, ahora solo había confusión. Imagina la escena. Uno pide ladrillos, pero el otro entiende agua. Uno da instrucciones para levantar un muro y el otro comienza a derribarlo. El proyecto se detuvo. La torre quedó inconclusa. El gran símbolo del orgullo humano quedó como testimonio de la fragilidad del hombre sin Dios. Ese lugar fue llamado Babel, que significa confusión. No porque Dios odiara la unidad, sino porque corrigió la unidad basada en soberbia. La verdadera unidad nace cuando los corazones se someten a su voluntad, no cuando se levantan contra ella. Y así, las naciones se dispersaron, cada grupo con su propio idioma, cada pueblo siguiendo su rumbo. Se cumplió la voluntad de Dios, llenar la tierra, pero no fue a través de la obediencia, sino por medio del juicio. La Torre de Babel no fue solamente una construcción física interrumpida. Fue una advertencia eterna sobre el peligro de un corazón que se exalta a sí mismo por encima del Creador. El problema no era la torre, no era la ciudad. El problema era la intención detrás del esfuerzo: hacerse un nombre, alcanzar el cielo con sus propias fuerzas, evitar depender de Dios. A través de esta historia, Dios nos revela algo muy claro. El verdadero progreso no es el que nos aleja de Él, sino el que nos acerca. Cuando el hombre intenta construir su propia grandeza sin Dios, está cavando su propia ruina. Pero cuando camina con Dios, incluso lo imposible se vuelve posible. Babel marcó el inicio de la diversidad de lenguas, pero también el inicio de una humanidad fragmentada por la falta de comprensión. No solo lingüística, sino espiritual. Fue el punto en el que la arrogancia del hombre provocó su propia dispersión. Y sin embargo, Dios no los destruyó. No eliminó a los constructores. Solo detuvo su proyecto equivocado y redirigió la historia. Porque incluso en el juicio, Dios muestra misericordia. Él no busca aplastar al ser humano, sino corregir su rumbo. Miles de años después, algo asombroso ocurrió. En el día de Pentecostés,
El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Esta vez no fue para confundir, sino para unir. Cada persona escuchó el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Lo que en Babel fue una barrera, en Pentecostés se convirtió en puente. Ese contraste nos enseña que solo cuando el Espíritu de Dios está en medio puede haber verdadera unidad. No es la lengua lo que une, es el Espíritu. No es el esfuerzo humano lo que edifica, es la dirección divina. En Cristo lo que fue dispersado puede ser reunido. La historia de Babel no termina en confusión, termina en redención, porque Dios siempre tiene la última palabra, y su plan es restaurar, no destruir. Hoy la Torre de Babel sigue hablándonos, no como ruinas visibles, sino como una advertencia silenciosa en el alma humana. Cada vez que confiamos más en nuestros propios logros que en la voluntad de Dios, estamos construyendo otra Babel. Cada vez que buscamos fama sin propósito eterno o éxito sin obediencia, levantamos ladrillos con el mismo espíritu de aquella generación. Pero también Babel nos muestra el corazón paciente de Dios. Él interrumpió el proyecto. Sí, pero no para destruir a los hombres, sino para salvarlos de ellos mismos. ¿Te imaginas lo que habría pasado si hubieran seguido construyendo sin límite, sin dirección divina, sin freno? El orgullo desmedido los habría consumido. Y eso es lo que Dios detiene, porque cuando Él interviene, no es para castigar caprichosamente, sino para redirigir con amor. A veces, lo que percibimos como una interrupción es una intervención. Dios rompe nuestros planes cuando nuestros planes comienzan a rompernos a nosotros. Babel es el espejo de nuestro tiempo. Un mundo hiperconectado pero espiritualmente dividido. Una humanidad que se une por metas tecnológicas, económicas, ideológicas, pero se olvida de su Creador. Estamos hablando más que nunca, pero entendiendo menos. Escuchamos 1000 voces, pero ignoramos la única que importa. Y sin embargo, la esperanza sigue viva, porque así como Babel fue el origen de la confusión, Pentecostés fue el inicio de la restauración. Y hoy, el mismo Espíritu Santo que unificó lenguas sigue unificando corazones. Lo que la ambición humana rompió, la gracia de Dios puede sanar. La historia de la Torre de Babel no es solo una lección del pasado, es un llamado presente. A construir, sí, pero no torres para nuestra gloria, sino vidas firmes para su reino. No con ladrillos de orgullo, sino con piedras vivas de fe, obediencia y amor. Que nuestras palabras no busquen elevarnos por encima del cielo, sino alinearnos con el corazón del que lo creó.